Sorachi Rarámuri, un programa de Radio Universidad que te lleva al corazón de la cultura tarahumara. ¡Bienvenidos! Cuiraba, Nejerrewe Vanessa. Mi nombre es Vanessa. Bienvenidos a nuestro programa Sorachi Rarámuri, un programa diseñado para compartir con todos ustedes la grandeza de la cultura tarahumara. Si es la primera vez que nos escuchas, te cuento que en este espacio hablamos de la vida, la cultura, música, educación, el turismo y todo lo que nos ayude a conocer a este maravilloso grupo cultural. Gracias por escucharnos, estoy segura que aprenderás mucho. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan nuevamente en su programa Sorachi Rarámuri. Es para nosotros un placer llegar cada día a sus hogares, a sus espacios y que sean ustedes embajadores de la cultura tarahumara en donde quiera que se encuentren. El día de hoy nos encontramos muy emocionados porque tenemos a un gran artista con nosotros acompañándonos en este episodio, y es que el día de hoy nos encontramos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y nos encontramos aquí en el centro de la ciudad con un escritor muy importante y muy destacado dentro de la ciudad y del estado. Él es José Luis Domínguez, es escritor, poeta, ensayista y ha destacado con sus obras a lo largo de los años aquí en Ciudad Cuauhtémoc. Y nos interesa mucho en este día conocer su opinión y conocer pues todo el trabajo que él ha realizado en esta comunidad intercultural en donde se vincula la cultura menonita, la cultura rarámuri y mestiza. Y pues conocer su obra en un espacio multicultural hace que sea de trascendencia enorme para nuestro programa. Así que el día de hoy usted va a escuchar a José Luis Domínguez, este destacado escritor en Ciudad Cuauhtémoc. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa y bienvenido a Sorachi Rarámuri. No, gracias a ti, Vanessa, y pues encantado de estar en este sitio, en este espacio. La idea de hablar sobre la cultura rarámuri pues me parece sumamente importante, ya que Cuauhtémoc está constituido por tres culturas básicamente, que son la menonita, la mestiza y obviamente la rarámuri o que compone el grupo de los tarahumara, en todo caso que significan corredor, es decir, gente que corre. Y claro que ya tenemos ultramaratonistas destacados en todo el mundo, porque han corrido no solo la maratón, que se les hacía muy pequeña esa cantidad de kilómetros, sino la ultramaratón, que llegan hasta 200 kilómetros. Y pues me parecen ya una marca internacional. Claro que sí, usted se encuentra en una de las ciudades en donde, como usted comenta, estos rarámuri han destacado no solamente local, sino internacionalmente, y nos interesa su opinión porque usted ha escrito mucho en torno a la ciudad de Cuauhtémoc, desde su crecimiento, desde su fundación, de cómo llegan estos pobladores, en este caso menonitas, pero también de las leyendas y de todo lo que surge en torno a la cosmovisión de la cultura tarahumara. Entonces, cuéntenos primero, para que nuestro público lo conozca, una breve semblanza de lo que usted ha hecho o de cuáles son sus obras más destacadas para que nuestro público pueda acercarse a la literatura de José Luis Domínguez. Bueno, he escrito de muchos géneros, poesía, ensayo, crónica, microhistoria y cuento, leyenda. Todos esos géneros, excepto la novela, que todavía no la practico, ni el teatro, pero en general soy un tipo que practica la pluma diversa y pues tengo varios libros publicados, como 14 libros, entre ellos uno de la cultura menonita, por cierto, que se llama La otra historia de los menonitas, y pues estoy con varios proyectos. Muy bien, usted es un referente aquí en Ciudad Cuauhtémoc y en el estado, es un escritor muy destacado, y quiero comentarle a nuestro público que no solamente se dedica a escribir sus libros propios, sino que imparte talleres de literatura para todos esos jóvenes que se están acercando a este proceso de escritura. Entonces su labor es muy grande aquí en Ciudad Cuauhtémoc. ¿Y cuál es su perspectiva, José Luis, de este pueblo rarámuri o de esta comunidad tarahumara? ¿Cómo ha ido transformando su situación social en Ciudad Cuauhtémoc desde la fundación de Cuauhtémoc hasta el momento en el que nos encontramos ahora?
¿Cuál es su opinión? Bueno, los tarahumara no pueden pasar desapercibidos en nuestra cultura, puesto que se han integrado a ella y nosotros hemos recibido su benéfica influencia. Por principio de cuentas, yo tuve un abuelo rarámuri que era curandero y obviamente era sanador de la comunidad de la zona de Sisogishi, y entonces como parte de mi formación de niño, pues tengo esa característica, ¿no? Que soy heredero de un rarámuri que vivía allá en la sierra con mi abuela, y que mi abuela también heredó la gran tradición de las grandes historias rarámuris, las grandes leyendas, la cosmogonía de ellos. En todo caso, los rarámuris nos han enriquecido la vida, primero habitando con nosotros, y dos, sabiendo que hay una diferencia enorme en costumbres, en formas de ser, que eso también nos enriquece, porque enfrentarse a la otra edad es también un reflejo de cómo enriquecer nuestra propia vida. Los rarámuris son de alguna manera una parte importante no solamente de nuestra comunidad, sino de nuestro estado. Ellos eran los antiguos dueños de todas estas tierras, ¿no? Lástima que fueron relegados a las montañas y ahorita pues allá es donde habitan. Aquí en Cuauhtémoc la presencia de ellos es muy marcada y generalmente se dejan ver más como población flotante en tiempos de la pizca de la manzana, del corte del corte de la manzana, que es donde vienen en grupos desde la sierra a trabajar, a conseguir cómo llevarse un poco de dinero para subsistir la parte seca del año allá en la sierra, ya después de las cosechas, y ya cuando les llega el invierno, ¿no? Ya llevan al menos un capital con que sobrevivir. Pero en general aquí es un choque cultural también encontrarse una rarámuri con un teléfono celular hablando en bilingüe. Es un choque para la imagen de un citadino, de un mestizo, es decir, oye, ¿qué celular tan padre trae? Y además habla en rarámuri. Entonces dices tú, es un choque para mí que no esperaba y que un día pasó, y que dices, es asombroso cómo ellos han sobrevivido pues a sus crisis y han trascendido, ¿no? Yo pienso que una de las formas en las que ellos puedan sobrevivir en nuestra comunidad es que nosotros aprendamos su lengua, porque la vamos a rescatar de alguna manera. Yo digo que antes que aprender inglés en las escuelas secundarias, prepas, deberíamos aprender rarámuri y luego del español, porque estamos con una cultura conviviendo a diario y no la vamos a poder comprender hasta que no entendamos su idioma. Eso es básico, y obviamente mientras sigamos viendo los rarámuris de paso o vendiéndonos sus hierbas maravillosas medicinales, vamos a estar muy lejos de su cultura, a menos de que aprendamos su idioma. Eso es una cosa fundamental y que debería instituirse dentro del sistema educativo estatal por lo pronto, porque es nuestra segunda cultura, ¿no? Sí, claro, es que es una de las partes esenciales en los planes y programas que debería modificarse, porque como usted bien comenta, una lengua es una forma de concebir el mundo. Entonces, si nosotros no nos involucramos con esta lengua, estamos lejanos hacia su concepción del mundo y de las ideologías propias de esa cultura. Entonces es muy importante para esta conservación. De hecho, en este programa estamos tratando de fomentar esta conservación cultural a través de la lengua, enseñándole a nuestros oyentes algo de palabras rarámuri, saludos, concepciones, para que puedan ir acercándose, pero es muy importante esta labor que todavía hace falta para que los niños, niñas, jóvenes se acerquen de lleno a la lengua y pueda hacerse una conservación real, como el trabajo que estaba realizando el maestro Enrique Servín, que lamentablemente pues no continúa como él lo estaba realizando de forma tan maravillosa. Pero pues definitivamente hace falta ese trabajo todavía en nuestra comunidad. Y me llama la atención esto que usted comenta respecto a las historias que le compartía su abuela, por ejemplo, porque parte de la identidad cultural rarámuri es estas historias, son estas leyendas que por mucho tiempo se han quedado en la tradición oral, que como usted me comentaba, no sabía de dónde surgían, pero estaban ahí, y que usted ha plasmado ya parte de esas leyendas, parte de esas historias y cosmogonía en sus libros. ¿Cómo ha sido este proceso de primero recibirlo cuando era niño por parte de su abuela y el día de hoy poder plasmarlo en sus libros?
Bien, la tradición de mi abuelo y de mi abuela aparecen en un poemario que se llama Jonás. Lo traté primero como poesía, pero luego escribí una leyenda que se llama Leyenda del Espíritu que se robó el río. Y es el concepto animista, porque los rarámuris son animistas igual que los griegos, lo cual consideran que la naturaleza está viva, es un ente vivo y que comparte con ellos su cotidianidad. Está vivo el río, están vivos los árboles y obviamente las aves, es decir, tienen un contacto cosmogónico con ellos y consideran que son parte fundamental de su cosmos, de alguna manera. Y esta leyenda habla precisamente de cómo el agua tiene un espíritu propio, que también secuestra el espíritu de los niños cuando se duermen en sus orillas, y cómo se puede rescatar ese espíritu del niño que se ha perdido porque el río se lo robó. Y ese es el proceso de la leyenda en general, el tema, pero la idea fue cómo desarrollarlo, ¿no? Y cómo darle una conclusión a esa hermosa leyenda animista. Y es parte de cómo puedo también rescatar esa educación que recibí de parte de la herencia rarámuri, ¿no? Y aparte de eso, bueno, está la leyenda del cráneo apache. Recordemos que los apaches y los rarámuris llegaron a ser tribus hermanas y compartían una misma cosmogonía animista. Por lo tanto, cuando uno escucha una historia rarámuri, una leyenda rarámuri, está oyendo una leyenda apache, de alguna manera. Y también lo conjunto en esa leyenda del cráneo apache, ¿no? Como a esa cultura nos ha enriquecido de alguna manera y nos ha marcado la huella a través de nuestras vidas. Entonces es sumamente importante también la labor de rescate de lo que podamos llevar a cabo como registro de la memoria de lo que nos han influido. Muy bien. Pues muy interesantes todas sus aportaciones. Le adelanto también a nuestro público que precisamente esta leyenda que nos está comentando José Luis Domínguez aparecerá en uno de nuestros episodios y que se encuentra publicada en su libro Leyendas de Cuauhtémoc, para que también lo busque y usted pueda leer y experimentar estas emociones, estos sentimientos que transmite toda la literatura que escribe José Luis Domínguez y que lo hace desde una perspectiva pues sociocultural muy importante para la comunidad. Mire, en este episodio, José Luis, nos escuchan desde jóvenes, estudiantes universitarios, pero amas de casa, personas que vieron desarrollarse a Cuauhtémoc y que pues se sienten apegados con diferentes contextos de aquí de la comunidad. ¿Qué puede decirles, José Luis, a todas estas personas que nos están escuchando y que se están interesando por esta conservación cultural a través de nuestro programa Sorachí Rarámuri? Bien, no solamente a nuestros oyentes en Ciudad Cuauhtémoc, en todo el estado, que este programa es escuchado por todo el estado, pues también decirles que adquieran el libro de Leyendas de Cuauhtémoc. Es un libro que está hecho para el rescate identitario, es decir, esas historias están formadas en base a formar una identidad propia como pueblo, y eso es valioso ya de por sí. Pero puede leerlo cualquier persona del estado y cualquier persona del país, siempre que le gusten las bonitas historias que significan las leyendas, el encuentro con lo sobrenatural. Este libro lo podemos encontrar en librería El Caracol de la 14 y Morelos, allá en Chihuahua, y aquí en Cuauhtémoc en varios puntos centrales donde vendan libros o revistas. Ah, perfecto, muy bien. Pues ya sabe usted dónde puede encontrar este libro. Es muy importante, como él lo comenta, que usted podrá adentrarse a esta cultura, y no solo a la cultura, sino a la forma de fomentar la identidad a través de la leyenda que se plasman en este maravilloso libro que escribe José Luis Domínguez. Agradecemos mucho su participación, José Luis. Creemos que es muy relevante para todos nuestros oyentes, porque a través de sus letras, pues ellos también podrán verificar y podrán sumergirse en toda esta cuestión de conservación cultural. Y pues aprovecho también el espacio para hacer una mención un poco personal y decir
que este programa Sorachi Rarámuri se realiza también en memoria de su colega, mi abuelito, Juan López. Entonces realizamos este programa que lamentablemente él no pudo escuchar, pero que sin duda alguna le habría gustado mucho, y agradecemos su participación porque pues usted está colaborando también con lo que en algún momento realizaron juntos, José Luis. Claro que sí, que vaya un caluroso saludo a mi querido Juanito López, al que extraño sus momentos de diálogo que me enriquecían y pues claro que aportaban bastante en la formación de mi propia identidad. Un hombre ejemplar en la comunidad y muy trabajador. Muchas gracias, y enviamos un caluroso saludo también al resto de la familia que está pendiente siempre de este programa, y pues lo hacemos también en memoria de él. Muchísimas gracias a usted por escucharnos, por estar pendiente de nuestro programa Sorachi Rarámuri y hacerse embajador de la cultura tarahumara. No olvide seguir sintonizándonos, podrá encontrar nuestro programa en Radio Universidad, pero también en las plataformas digitales de YouTube y Spotify. Nota informativa. Casas Grandes. El municipio de Casas Grandes es uno de los 67 que integra el estado mexicano de Chihuahua. Se encuentra localizado en el noroeste del estado y su cabecera es el pueblo de Casas Grandes. En él se encuentran las ruinas de Paquimé, el principal centro arqueológico del norte de México. En el 2020, la población de Casas Grandes fue de 11,815 habitantes aproximadamente, de los cuales 241 son tarahumaras. Las temperaturas registradas en el municipio fluctúan entre los 41.5 y menos 17 grados. Casas Grandes es el lugar ideal para pasar un fin de semana. Aquí podrás visitar el Museo de las Culturas del Norte, ubicado cerca de las zonas arqueológicas de Paquimé. Allí encontrarás utensilios y otras piezas de las antiguas culturas del noroeste de México, además de exposiciones, espacios para niños, tiendas y distintas áreas donde podrás relajarte y descansar. También podrás visitar la Cueva de la Olla, que es un sitio arqueológico ubicado en la Sierra Madre. De igual manera, la Cueva de las Golondrinas, que como su nombre lo indica, es un lugar donde hay muchos nidos de estas aves, y también podrás encontrar vestigios de pinturas rupestres. Prueba el sotol, que es una deliciosa bebida alcohólica que además, en Casas Grandes, suele añadirse una dosis de veneno de víbora de cascabel. También podrás probar el queso menonita, cuajada y el requesón. Por esto y por muchas cosas más, visita Casas Grandes. Estoy segura te encantará. A continuación escucharemos la canción Rayito de la Sierra, interpretada por Irene Rayo. El saludo tarahumara es el cuira cuira va, cuira 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 va. De la Sierra Tarahumara viene esta delegación a traer sus costumbres y también su tradición. Cuira 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 va, cuira 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 va. Cuando vayas a Chihuahua, no te olvides saludar a toditos tus amigos con el cuira cuira va. Cuira 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 va. Cuira 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 va. Ya me despido, no se les vaya a olvidar que la gente de Chihuahua es valiente y noble y leal. Cuira 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 va. Cuira 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 va.
Palabra del día. La palabra del día tiene que ver con un elemento de la naturaleza que está asemejado a la mujer. Para los rarámuri, las mujeres somos como flores y el día de hoy le vamos a compartir cómo se dice flor. Recuerde y anote, flor en rarámuri se dice seguá. No olvide que los rarámuri y su concepción nos ven a las mujeres como una flor, entonces usted aprenderá ahora que flor es seguá. Escucha la siguiente historia para seguir aprendiendo sobre la cultura rarámuri. Pasó mucho tiempo desde que Suré visitó aquel lugar. Si bien ya había aceptado la muerte de su padre Rajuy, aún le era difícil enfrentarlo frente a frente. El hecho de que estuviera ahí se debía gracias a su abuela Bimorí, quien antes de fallecer le pidió a Suré que fuera a verlo, pues entendía lo doloroso que todavía era para él. «No lo dejes así, va a pensar que ya no lo recuerdas», le dijo. «Pero él ya no está ahí, abuela. ¿Te acuerdas que vino a verme? Fue cuando vi al coyote». «Sí, Suré, pero el lugar de descanso está ahí. Esos lugares son para que uno pueda recordar a los que ya no están». Bimorí era de otra época, una en la que las historias de su pueblo solían ser más abundantes. Por eso creía que la muerte de su hijo no había sido cosa natural. Las creencias que ella aprendió de sus antecesores le hacían comprender el mundo diferente a Suré. Leyendas de seres que habitaban aquellos altos terrenos y que son más antiguos que los tarahumaras recorrían cada parte de su ser. Se había encargado de transmitírselas a su nieto. Las consideraba importantes para la formación de su identidad. Por eso, sus últimos años los aprovechó en Suré. Entendía que la única forma de preservarlas era aprovechar la juventud que él tenía. ¿Y a mi papá le contaste todo esto? Sí, le encantaba escuchar cada una de las leyendas, aunque a veces no creía en lo que le contaba. ¿Y también se las contabas bajo aquel árbol de Damasco? Sí, ahí se las empecé a contar. Nada más que al principio no me ponía mucha atención. Andaba corriendo de un lado a otro. Bimorí lo miró de pies a cabeza. Te pareces mucho a él. También le gustaba andar caminando allá por la sierra. Los recuerdos de esas conversaciones eran fáciles de escuchar. En la soledad de aquel lugar, Suré había aprendido lo sagrado de ese sitio y la diferencia que esta tierra tenía en comparación con lo demás. Incluso el viento que domina los altos terrenos mostraba respeto por aquel sitio. Era apenas una leve brisa lo que se alcanzaba a sentir. Cuando prestó la suficiente atención, se dio cuenta de lo particular de aquel lugar. Al sentir la paz que habían despertado las viejas palabras de su abuela, que le habían dicho alguna vez: somos parte de la naturaleza. Y fue ahí donde lo comprobó. No le vayas a decir a tu mamá, pero yo creo que fueron los Dipibili, le dijo Bimorí en voz baja. ¿Quiénes? Bueno, los que viven con ellos. ¿Y qué cosas son? Son seres malos, asquerosos, son gordos y hay quien dice que se parecen a los marranos. Suré había escuchado tantas historias de su abuela que al conocer esta no se notó sorprendido, sino que su rostro se llenó de confusión. Existía la posibilidad de que Rajuy, su padre, pudiera haber muerto a causa de seres sobrenaturales. El silencio iba extendiéndose y él seguía pensando en lo que su abuela le había dicho. «¿No me crees, verdad?», interrumpió ella. «Pero no es un buen augurio que alguien muera tan joven. Son como los arcoíris, tampoco son buenos». «No sé, abuela, ¿estás segura de lo que dices?». El tono que Suré le dio a aquella pregunta la había molestado. «¿Crees que por estar vieja ya no sé lo que digo? Que no se te olvide que ya tengo mis años y sé diferenciar una cosa de la otra». «No, abuela, no digo eso, pero es que esto es diferente a los demás. Estás involucrando a mi papá, a tu hijo». «Ya lo sé, pero estoy segura de lo que te digo». Al
recorrer las conversaciones con su abuela, Sure solía sonreír, pues le encantaba verla tan segura de lo que le contaba. Imaginaba que cada arruga en el rostro de Bimori era una historia conocida, vivida o escuchada. En una ocasión llegó a ver a su abuela más joven. Sentía que aquellas arrugas se impregnaban en él al escuchar una historia nueva, como si al terminarlas fuera su turno de contárselas a alguien más. Pero claro, solo fue su imaginación. Mi abuela me pidió que viniera, dijo por fin después de tanto silencio. Quería que hablara contigo. No sé de qué, papá. ¿Tú sí? Se quedó callado como si en verdad esperara una respuesta. Fíjate, papá, ella creía que te habían matado seres que vivían en los Dipibili y no sé qué pensar de eso. La situación era extraña para Sure. No sabía cómo continuar con aquella conversación, o mejor dicho, con aquel monólogo en el que se encontraba. Dentro de él deseaba que alguien más apareciera e interrumpiera la soledad del momento, pero esto no sucedió y otra vez todo quedó en silencio. La situación era tal que Sure solo se pudo lanzar una leve risa nerviosa, la cual se perdió en la lejanía de aquel terreno. ¿Y qué hacen?, le preguntó curioso a su abuela en aquel momento cuando ella le contó la historia. Levantan remolinos de polvo y cenizas, y pues el hombre queda atrapado y termina todo arañado y su ropa rota. ¿Y eso le pasó a mi papá, abuela? Pues yo digo que sí, porque cuando regresó estaba temblando. La mayoría dijo que era de frío, pero no, yo conozco a mi hijo. Y miró para ver si no estaba la mamá de Sure cerca. Además, cuando te encuentras a una de esas cosas, dicen que te mata lento. Ay, abuela, eso parece invento. Si no me crees es tu decisión, yo sé lo que te digo. Sure llegó a pensar que su abuela ya estaba vieja, que la edad hacía que no fuera consciente de todo lo que le contaba y que por eso a veces mezclara sus historias con lo que en realidad había sucedido. Le tenía mucho cariño, por eso sentía que debía creerle a pesar de lo absurda que pudiera ser la historia. Papá, ¿tú le hubieras creído? A ver, si yo estuviera muerto y ella te hubiera contado lo mismo, ¿tú le creerías? Se recostó un rato mirando al cielo. Eran de esos que gracias a la altura del poblado hacían que pudieras casi tocarlo. No creo que lo inventara, pero no sé, papá. Pero ella quería que viniera a decírtelo. Creo que era importante para ella. El silencio del lugar hizo que después de un rato Sure se durmiera. Un ruido lo hizo abrir los ojos y con la vista borrosa que se tiene al despertar, alcanzó a distinguir la silueta de una persona. Cuando el ser estuvo más cerca y el joven más despierto, se dio cuenta de que se trataba de su padre. ¿Sigues durmiéndote en todos lados? ¡Papá! ¿Quién más? Lo miró detenidamente. Estás más grande, hijo. Casi ni te reconozco. Ante su asombro, Sure no pudo decir nada. Verlo de nuevo le recordó el momento en el que lo perdió. Hace mucho que no te veía por aquí. Pensé que ya te habías olvidado de mí. Rajuy le sonrió a su hijo. ¿Te sientes bien? Hola, papá. También él le sonrió. No me olvidaría de ti. Fui a verte, ¿te acuerdas? Pero eras diferente. Ah, sí, un animal. Entonces, ¿por qué no venías a verme aquí? Sure permaneció callado. La pregunta de su papá lo había hecho sentir incómodo y su rostro solo mostraba tristeza. Son historias del pueblo. Uno decide si creerlas o no. ¿Tú qué crees, Sure? Sure pensó en lo que su papá le había dicho y junto con esto recordó las palabras de su abuela. Es que la abuela quería que viniera a hablar contigo. Rajuy le sonrió y justo después de esto, Sure despertó de aquel sueño. Miró al cielo y notó que el atardecer había comenzado. Sabía que era hora de irse. La última historia que Bimori, su abuela, le contó había tenido un único objetivo:
hacerlo reencontrarse con su padre o con su recuerdo. Suré sonrió hacia la tumba de su papá y así como el atardecer avanzaba, él también lo hizo. Se retiró de aquel sitio sabiendo que, a pesar de ese momento, ya iba a regresar. El nombre de esta historia es Regreso, recuperada de los cuentos tarahumaras del autor Aldo Adame. Agradecemos a todas las personas e instituciones que hacen posible la realización de este podcast, especialmente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a través de su programa de estancias postdoctorales por México. Sorachi Rarámuri es un programa dirigido y producido por la doctora Vanessa Ledesma en Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sorachi Rarámuri, un programa de Radio Universidad que te lleva al corazón de la cultura tarahumara. Nos escuchamos en el próximo programa.